Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 27 de abril del 2023. Damos inicio con la retroalimentación del tema del día de ayer. Ayer vimos los otros 4 tipos de clasificación documental, que fue el numérico, donde pues nos explicaban de que pues es organizar los documentos numéricamente, siempre de forma ascendente, consecutiva. ¿Esto qué quiere decir? De menor a mayor. ¿Listo? Siempre hay que organizarlo de esa manera. Vimos luego la clasificación cronológica, que tiene que ver con organizar los documentos o clasificar los documentos de forma cronológica. ¿Esto qué quiere decir? Fecha o tiempo. Con relación a la fecha, el Archivo General de la Nación nos sugiere que siempre hay que tener en cuenta al momento de organizar los documentos el año, el mes y el día. ¿Listo? Y por tiempo hace referencia pues a las horas, de pronto que llegar el caso que nos toque organizar algún documento por horas, siempre se tiene que tener en cuenta el tiempo en 24 horas. ¿Listo? O sea, 8 de la mañana, 20 de la noche, o sea que viene siendo las 8 de la noche, las 8, las 20, las 12, las 24, así, ¿listo? Entonces, eso con relación al cronológico. Luego pasamos a ver el geográfico, que pues nos dice que es la organización de los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Yo les comentaba el día de ayer que normalmente se utiliza cuando uno arregla los documentos de los clientes, los documentos de los proveedores. Si es con relación, digamos, al que la empresa sea al nivel nacional, pues eso facilita mucho más la ubicación de los documentos si uno los arregla, digamos, los clientes de la ciudad de Medellín, los clientes de la ciudad de Bogotá, los clientes de la ciudad de Villavicencio, los proveedores de Cali, los proveedores de Barranquilla, ¿sí? En fin. Entonces, eso facilita mucho la vida. Y por último, hablamos de la clasificación temática, que yo les dije que era una clasificación un poco especial, porque para mi concepto era más una clasificación, una preclasificación que una clasificación como tal. Que pues esto nos quiere decir que es agrupar u organizar los documentos con sus similares, más no ya clasificarlos ya más detenidamente, no, sino sencillamente agruparlos con sus similares para tener un mejor, digamos, orden al momento de organizarlos ya definitivamente para archivarlos. ¿Listo? Ayer debían hacer 3 entregas, estos dos, perdón, 2 entregas, que era pregunta número 3, que hablaba algo del método de orden cronológico, y el taller que debían desarrollar, que era un total de 6 puntos. ¿Listo? Que recuerden que en el documento que normalmente encontramos en todas las actividades nos indicaba qué se debía hacer en cada uno de los puntos del otro documento, que era el taller. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a lo que se habló al día de ayer, con respecto a las actividades de ayer? Ok, entonces, para hoy vamos a entrar al Classroom. Vamos a trabajo en clase. Vamos a ir a las guías, y para hoy nos correspondería la guía número 5. ¿Listo? Entonces, aquí en la guía número 5 es donde vamos a desarrollar también la guía número 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? El día de hoy vamos a ver con respecto al cuidado que hay que tener en el proceso de la gestión documental, qué cuidados con respecto a la persona como tal que lleva a cabo la acción, qué cuidados hay que tener con el papel y qué cuidados hay que tener con respecto a la infraestructura. Entonces, cuando toquemos el tema de la infraestructura, pues vamos a ver la guía número 2, que es con respecto a los elementos que se manejan internamente dentro de
un archivo. ¿Listo? Y también vamos a ver toda la parte de la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la normatividad. ¿Listo? Vamos a empezar con la normatividad de la gestión documental porque no me aparece. Perdón. Listo. Entonces, vamos a empezar con la normatividad de la gestión documental. Esta normatividad nos habla de que pues anteriormente, o sea, antes del, por allá en los años 90, 80, en Colombia no se tomaba muy en cuenta o no se tomaba que fuera como tan serio todo este proceso de la gestión documental dentro de las empresas. Creían que pues era una actividad que se llevaba a cabo para pues tener ordenados los documentos, pero hasta ahí, ¿sí? Pero no se tomaba pues en serio y luego de un tiempo hacia acá se empieza a verse o se empieza a ver más bien de que esta parte de la gestión documental dentro de las empresas, ya sean privadas o públicas, hace parte esencial del proceso de las empresas internamente, ¿sí? Que sin, digamos, sin esta parte de la gestión documental, las empresas serían un total caos, ¿sí? Y que pues es algo que pues deberían empezar a darle más seriedad y ahí es donde nace la ley 594 del 2000. Si ven que hasta el 2000 fue que se creó una ley con respecto a la gestión documental. Entonces, esta ley, como pueden ver, es de hace casi 23 años. Es una ley que es prácticamente la mamá de las leyes, es conocida como la Ley General de Archivo y es la mamá de las leyes con respecto a la gestión documental. Se han creado nuevas normas, nuevos decretos, nuevas leyes a base de esta, pero esta sigue siendo la principal. ¿Listo? Esta ley, como pueden ver, es una ley de hace 23, casi 23 años y no se ha actualizado. Sencillamente porque se cree que es una ley que es muy completa, amplia y entendible. ¿Sí? Entonces, por ende, no se ha actualizado, pero como les acabo de decir, se han creado decretos, leyes, normas que a su vez hacen como el papel de actualizar de pronto algo de esta ley, ¿sí? Entonces, esta ley, pero pues en algún momento tendrán que actualizarla, porque pues como lo vimos el día de ayer con los software de gestión documental y todo eso, pues en algún momento tendrán sí o sí que actualizarla. Entonces, esta ley tiene un total de 13 títulos que están conformados en 9 hojas, no más que tiene la ley. Por eso dicen que es completa y entendible, porque es algo, y yo ahorita se los voy a mostrar, es algo muy específico en esa ley. Y a raíz de esos títulos nacen los objetivos de la ley. Entonces voy a pedir que por favor alguien me ayude a leerlos. ¿Quién me va a ayudar a leerlo? ¿Listo? Gracias, Yolanda. Entonces, como pueden ver, el objetivo de la ley es prácticamente
organizar los documentos, conservarlos, evitar que se acumulen los documentos innecesarios, y todo con respecto a el manejo de la documentación y la gestión documental de las empresas públicas. Ya van a saber por qué solamente las empresas públicas. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a ver la ley general de archivo. Ah, yo pensé que iba a... Así. Entonces, vamos a ver la ley general de archivo. Entonces, voy a irles explicando punto por punto o título por título con respecto a la ley. ¿Listo? Entonces, esta les presento, está la ley 594 del 2000 que se firmó el 14 de julio. Por eso digo que son casi ya 23 años. ¿Listo? Esta es considerada la Ley General de Archivos, que fue pues firmada, como ustedes ya saben, por el Congreso Nacional. Entonces empezamos con el título número 1. En el título número 1 habla sobre el objetivo como tal de esta ley. Habla o dice acá en este título que la ley pues aplica a a todo lo que es la administración pública como tal, a todas las entidades públicas y las entidades privadas que llegan a cumplir una función pública. ¿Esto qué quiere decir? Estas entidades privadas o estas empresas privadas que en algún momento de pronto que apliquen algún contrato con alguna empresa pública, lo que nosotros llamamos licitaciones, y gane esa licitación sencillamente al momento en que firma el contrato con esa entidad pública o esa empresa pública. A partir de ahí, todos los documentos que se crean en torno a ese contrato hacen parte del poder público. Y pues las funciones que esa empresa está llevando a cabo en ese momento, pues son funciones públicas. ¿Listo? Entonces es eso. Dice también que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas no están reguladas por esta ley, solamente las públicas, pero que también, si lo desean, pueden apoyarse o pueden hacer uso de esta ley. O sea, no están obligados como las entidades públicas, pero lo pueden hacer. ¿Listo? Acá habla sobre los principios generales de esta ley. Habla sobre el fin de los archivos, la importancia, la institucionalidad, responsabilidad, dirección, en fin. ¿Listo? Ahora hablamos del título número 2 que habla sobre el Sistema Nacional de Archivos. En este título nos hablan sobre el Sistema Nacional de Archivos, el cual es una red es una red que se conforma en todas las entidades públicas que hace que se promueva el buen uso de la gestión documental. ¿Listo? Esta red o este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación y todas las entidades que quieran ser parte de este sistema de archivos. ¿Listo? Entonces, como un ente que se encarga como de controlar que se haga buen uso de, ¿qué? De la gestión documental, como un ente, no, como un grupito de empresas para regular un poco todo el proceso de la gestión documental. En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Acá dice que el Archivo General de la Nación, pues siendo la cabeza principal, él no puede estar pendiente y no puede controlar toda la parte de la gestión documental de todo nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se crearon unos archivos alternos, digamos como unos hijitos del Archivo General de la Nación, para que le ayudaran a a controlar toda la gestión documental de nuestro país. Entonces, hay archivos con respecto a la jurisdicción que hace, bueno, él es la cabeza. Y crearon unos archivos con relación a la jurisdicción, que es el Archivo General del Departamento, del municipio y del distrito. También se crearon unos archivos con respecto
¿A qué? Al ente territorial, como son los archivos de entidades de orden nacional, de orden departamental, distrital, metropolitano, municipal, local, archivo de las nuevas entidades territoriales y los archivos de los territorios indígenas. Aparte de eso, también se crearon los archivos con relación a la organización del Estado. Están los archivos de la rama ejecutiva, rama legislativa, la rama judicial, archivo de los órganos de control y de los organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, todos ellos trabajan con respecto a la rama donde los ubican, trabajan en la gestión documental, pero todos se lo deben informar al Archivo General de la Nación. ¿Listo? En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. En este título habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto a la gestión documental. ¿Sí? Habla sobre esas funciones, habla también sobre las obligaciones de los funcionarios de las entidades anteriormente nombradas, de todos esos archivos. Y listo. En el título número quinto habla sobre la gestión de documentos. En esta partecita habla un poco sobre la gestión documental, el proceso, habla sobre un poco de los pasos de la gestión documental, habla del archivo de gestión, archivo central, el archivo histórico, habla sobre el manejo de los documentos, ¿sí? Y ya. Si ve que los títulos son cortos, algunos que sí son larguitos, otros son más cortos. Título número 6 habla sobre el acceso y la consulta de los documentos. Específicamente acá en el artículo 27 dice que todo colombiano tiene derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y que tenemos derecho de pedir una copia, si es necesario, de esos documentos públicos, a no ser que dicho documento que queramos consultar o sacarle copia tenga un carácter reservado, ya sea conforme a la Constitución o alguna ley. Pero el resto podemos ir a consultar cualquier documento que queramos y pedir una copia. Con respecto a las copias, tienen un límite, ¿no? Determinado. Después de que pasan ese límite, ya las copias las deben pagar ustedes de su bolsillo. ¿Listo? Las gratis son un poco, no más. Yolanda, cuéntame. Señora. Solamente para la parte pública. ¿Listo? O sea, esos son los documentos, digamos, si tú quieres ir, tú estás acá en Bogotá, ¿sí? Por ejemplo, tú te has dado cuenta que hay un contrato o están arreglando la vía esa de la Suba con la 100, que llevan ya varios, ya llevan como un año largo. Si tú quieres ir a consultar el contrato de esa, quién tiene el contrato, cuánto pagaron por todo eso, tú lo puedes ir a consultar porque allá debería estar. ¿Sí? Y lo puedes consultar porque eso es un documento público y cualquier colombiano tiene derecho de ir a mirar cuánto se pagó porque pues uno está pagando impuestos y de ahí sacan para ir a pagar eso. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas, digamos que hicieron una licitación, no sé, en la alcaldía de Bogotá para limpiar para hacerle mantenimiento a los computadores. Si tú quieres ir a mirar cuánto se gastaron en el mantenimiento de los computadores de la alcaldía de Bogotá, pues tú los puedes ir porque ese documento debería estar en el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahora vamos con el título número 7, la salida de los documentos. Entonces, con respecto a sacar los documentos del Archivo General de la Nación, los originales, solamente lo autorizan
Perdón, el Archivo General de la Nación. Él es el único que autoriza que saquen un documento original de allá de esa entidad. Y solamente se puede sacar, y eso que debe entrar en un estudio, debe, solamente se sacan por motivos legales, por procesos técnicos o exposiciones culturales. De resto, esos documentos no deberían salir de allá. ¿Listo? Ahora con relación al título número 8 sobre el control y la vigilancia, en este punto, o en este título, habla un poco más sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero ya con respecto al control y a la vigilancia de los documentos. ¿Listo? En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Este es un punto o un título especial donde dice que los documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado, ¿sí? Si desea, puede, digamos, como pedir al Archivo General de la Nación que si le puede guardar y custodiar unos documentos, ¿sí? Lo puede hacer porque, como dijimos anteriormente, las empresas privadas no están obligadas, no están reguladas por esta ley, pero si quieren, lo pueden hacer uso de esta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos que una empresa privada necesita con urgencia que le guarden y le custodien muy bien cierto documento o ciertos documentos, pueden ir al Archivo General de la Nación y, como diríamos más colonialmente, pedirle el favor que por favor le cuide esos documentos. ¿Listo? Pedirle el favor que le... Bueno, en fin, en el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Este punto se los voy a hacer con un ejemplo. ¿Qué pasa compran, si ustedes compran una tierra, hagámoslo con una tierra, compran una tierra, ¿cierto? Ustedes compran un terreno y ya llegó el momento de que van a construir la casa o lo que vayan a construir. Ustedes empiezan a excavar. Cuando excavan, se encuentran unas vajillas en barro, unos documentos antiguos, todo eso. ¿Qué deben hacer con ese tipo de cosas que se encontraron bajo tierra en el terreno que es de propiedad de ustedes? Cuénteme. Con relación a las propiedades, o sea, digamos a las vajillas y a los documentos, aunque se encuentren dentro del terreno que ustedes compraron, que son ustedes propietarios, eso no hace parte de la propiedad de ustedes. Todo lo que se encuentre bajo tierra en el terreno que ustedes compraron no es de ustedes. Así igualmente, digamos, una cosa de petróleo que encuentren, todo eso, por más que esté en el terreno que ustedes compraron, ustedes no son propietarios de eso. Entonces, ¿quiénes son los propietarios? El Estado, o sea, todos los colombianos somos propietarios de eso. Entonces, por ejemplo, con relación a la vajilla y todo eso, pues tienen que llevarlos a un lugar especial que no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es algo como tipo un museo, y los documentos los tienen que ir a llevar al Archivo General de la Nación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, así pasa con los documentos antiguos, con los documentos recientes. Por ejemplo, si yo hice un contrato con la alcaldía de Bogotá para el mantenimiento de los computadores y yo no le entregué el contrato, no entregué nada de los documentos que se llevaron a cabo en torno a ese contrato, pues sencillamente estoy incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque dice que todos esos contratos son de interés públicos y deberían estar en el Archivo General de la Nación. Entonces, sí o sí,
Dice acá prácticamente en este título, dice que nosotros como colombianos, tanto personas naturales como o personas jurídicas, que son las empresas, ya sean entidades públicas, porque puede pasar, o entidades privadas, en el lado, digamos en el lado, en el dado caso de que lleguemos a tener una documentación que sea importante para el país, tenemos la obligación de donar estos archivos o estos documentos al Archivo General de la Nación. Si no se hace de forma voluntaria, ojo, si no se hace de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación está en toda la potestad o en todo el derecho de expropiarnos, o sea, de quitarnos esos archivos si son de carácter históricos o si son declarados como de interés público. Lógico que ese proceso que hace el Archivo General de la Nación de expropiarnos de esos documentos se hace pues por medio legal. ¿Listo? Entonces les ponen una demanda, una denuncia y legalmente los expropian de esos documentos. ¿Listo? Y se ve que el título es súper cortico. En el título número 9, 11, habla sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí habla de los procesos que se deben tener para la calidad de los documentos, algunos cuidados que se deben dar, también las medidas preventivas y correctivas que de pronto se puedan tomar con relación al cuidado de los documentos. En el título número 12 habla sobre los estímulos, que son unos estímulos no tributarios que ofrece el gobierno a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. Y por último, en el título número 13 habla sobre las disposiciones finales, que pues acá dice que el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo, así como ya los dije desde el principio, el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que va a tener la ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que esta entidad, o sea, el Archivo General de la Nación, pueda cumplir con todo lo que dice esta ley. ¿Listo? Entonces, y ya, y terminó la ley. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la ley. Dudas, preguntas, inquietudes, chicos. Yo con el video les comparto todo esto que les estoy mostrando acá. ¿Listo? Ahora vamos a ver otras tres leyes que son importantes ahorita, hoy en día, mejor dicho, son importantes que hacen parte del grupo de las normas de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de la ley de la ley 527 de 1999 que habla sobre el comercio electrónico. Esta ley habla de que, o bueno, o el gobierno nos indica de que en esta ley trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. ¿Listo? ¿Por qué tocamos este tema? Porque hoy en día todo se está manejando electrónicamente, todas las compras se están haciendo en su mayoría electrónicamente, entonces pues ya la documentación pasa a ser parte de del entorno digital, digámoslo así. Entonces, por eso ayer hablábamos de los software de gestión documental, que pues en esa manera es mucho más fácil manejar, ¿cierto? Por medio de un software, todo este proceso digital. También vamos a hablar sobre la ley 1266 del 2008 que habla, que es sobre la Veas Data. ¿Qué es la Veas Data? ¿Alguien sabe?
Señora, señora, exactamente. Entonces, el habeas data habla o hace referencia a la protección de los datos personales. Entonces, acá en esta ley, pues apoya todo ese proceso de la protección de los datos personales, pero yo creería que, en mi opinión, esta ley está un poco como floja porque, pues, acá en Colombia, ese tema de la protección de los datos personales es la que más se violenta acá en Colombia, esta ley, porque por eso existen los robos, los ciberacosos, bueno, hemos dicho todo lo que tiene que ver con todo lo que hace, por ejemplo, que le llegan mensajes a uno que los llaman, que supuestamente del banco, y que no era del banco, que eran unos estafadores. O sea, uno dice, ¿de dónde sale toda esa información que el teléfono, le saben a uno el nombre, le saben todo? Porque no se está llevando a cabo esta ley, ¿sí? Porque pues, supuestamente esto es para la protección de los datos personales de nosotros. Entonces, ¿por qué los ladrones y todo eso, ¿sí? Los estafadores hacen de las suyas sin ningún problema y sacan información de nosotros sin ningún problema? Entonces es eso. Y la última, la 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Ahí es donde entra que esta, pues, pelea con la anterior, prácticamente. Listo, entonces, pues acá habla sobre todo el ciberacoso, todo sobre las cosas que no deberían, la información que no debería darse. Entonces, en esta ley es una ley donde se informa la penalización que se le da a los delitos informáticos y el gobierno nos impulsa a que debemos tener cuidado con la información que brindamos por la Internet, tanto números de cuentas, tanto claves y todo ese tipo de cosas, ¿listo? Porque pueden generar muchos dolores de cabeza, ¿listo? Tanto con relación al sistema de gestión documental y todo eso, y con relación a la vida personal. Entonces, eso con respecto a estas tres leyes. Solamente vamos a tocar esas tres leyes. Como pueden ver, hay muchas más leyes, decretos que se enfocan en toda esta parte, pero pues solamente esas tres que son como digamos las más relevantes. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas hasta el momento con relación a la normatividad. Ok. ¿Todo claro, chicos? Necesito que me contesten porque ya vamos a pasar de tema. Ok. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el cuidado que se debe tener en la gestión documental. Con relación a este punto, pues hablamos de el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que habla sobre la conservación de los documentos. Como ya lo habíamos dicho, pues en este punto son todas esas estrategias o medidas preventivas que se toman para alargarle la vida a un documento, la vida útil del documento. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener al momento de llevar a cabo todo este proceso para poder alargar la vida útil de un documento? Pues vamos a tocar tres temas que, como ya se los había dicho, vamos a hablar del papel como tal, del documento, de la infraestructura y del gestor documental como la persona que lleva a cabo la labor. Entonces, con relación a los cuidados que debe tener esta persona al momento de llevar a cabo su labor, pues son evidentes, como pueden ver, no es que él esté disfrazado ni nada por el estilo, sino que son elementos de protección que debe tener para llevar a cabo la labor de la gestión documental, de la conservación de los documentos. Estos elementos son de protección y riesgos. Eso normalmente los indica la CISO de la empresa.
y si no lo hacen, pues deberían hacerlo, o ustedes mismos por su cuenta tener ese tipo de, por lo menos los básicos, que son las gafas, el tapabocas y los guantes, para evitar daños a ustedes como persona. Si la empresa de pronto no quiere tener cuidado con sus documentos, pues problema ya, como dice el cuento, de ellos. ¿Listo? Porque a veces por evitar gastos hacen mal las cosas y pues eso acarrea mucho en un futuro muchos más gastos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de protección? El gorrito o llamado cofia es un gorrito, en este caso pues viene pegado del overall, pero en otros casos es solo como un gorrito de esos como quirúrgicos más o menos. Las gafas para proteger la vista, el tapabocas, los guantes, el overall o llegase caso a veces solo utilizan bata. Si trabajan en un archivo grande, pues es necesario ya el casco, los zapatos de punta de acero, porque se llega a caer una caja llena de documentos, pues eso no pesan una librita ni 2 libritas, eso pesan mucho. Entonces, lleno de documentos, pues entonces si llega a caer, pues va a golpear a la persona, entonces el casco. ¿Listo? Estos elementos para qué se utilizan, como ya lo dije, para protección tanto de la persona como del documento que está manipulando. ¿Por qué? Porque en el momento de llevar a cabo la acción que está haciendo él, que es de la conservación, ustedes saben que eso tiene polvo, ácaros. Le entra uno por la nariz, estornuda y todas esas partículas que uno expulsa van a parar al documento y les va a hacer un daño irreversible a este. Igualmente que le cayó polvo en los ojos y una lágrima cae al papel, un daño irreversible. Las huellas que uno puede dejar, de pronto uno le sudan las manos y las huellas, ya, un daño. Que tiene las manos sucias y coge el documento, entonces ya un daño irreversible. Todos esos tipos de cositas pueden generar tanto daño a la persona como daño al papel. Entonces, por eso es mejor cuidarse y cuidar. ¿Listo? Eso con relación al gestor documental. Con relación al papel. Con relación al papel, vamos a hablar sobre abrir los agujeros con la perforadora. Entonces, siempre, pues yo creo que la mayoría de ustedes saben cómo abrir adecuadamente unos agujeros en un papel, pero pues lo voy a explicar más, sin embargo, ahí rapidito. Entonces, está el papel, cogen a mano izquierda la punta de arriba y la punta de abajo, las unen como si fueran a doblar el papel por la mitad. Por este lado, por el lado izquierdo, le hacen una marca en el centro de la hoja. Una marca muy sutil, no es que van a coger con las uñas y no, algo muy sutil. La perforadora también trae una guía que indica que es el centro de los dos agujeros que va a abrir. Entonces, esa guía que trae la perforadora, ustedes introducen el papel hasta donde más dé, no sin dañarlo, por favor, ni arrugar el extremo, hasta donde más dé el papel, y la guía que hicieron en la hoja debe coincidir con la guía de la perforadora y abren los agujeros. ¿Por qué digo que introducir hasta donde más dé el papel? Porque a veces no lo introducen bien y los agujeros quedan muy al borde de la hoja y eso hace que se rasgue el papel por ese lado. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Qué pasa cuando un papel es tamaño oficio y la carpeta donde debe ir guardado el documento es tamaño carta? Pues sencillamente alinean el documento tamaño oficio en la parte de arriba con el resto de documentos que se encuentran guardados en la carpeta, lo alinean y se hace, digamos, como colonialmente lo hacemos aquí. Con un lápiz marcamos dónde deben ir los agujeros, introducimos bien la hoja y abrimos los agujeros. La parte que se asoma en la parte, valga la redundancia, la parte inferior de la carpeta, porque pues se va a quedar asomando la hoja tamaño oficio, la van a doblar hacia el frente se dobla, alineando con el resto de documentos en la parte inferior también. ¿Listo? Y la doblan bien bonito, que no vaya a quedar torcido ni nada de eso. Y listo.
Eso con respecto a cómo abrir los agujeros en los papeles. Otra cosa, evitar utilizar este tipo de ganchitos, utilizarlos en su totalidad. Y más que todo este, aunque es muy útil y es muy común en las oficinas, el gancho de grapadora es muy dañino para los documentos. ¿Por qué? Porque primero, ese gancho no es en acero inoxidable y con el tiempo se oxida y daña los papeles. Segundo, que hay personas que no saben quitar adecuadamente esos ganchos y lo que hacen es dañar el documento. ¿Listo? Entonces, es por esa razón que si no los, o sea, si es necesario, no los utilicen. ¿Listo? Hoy en día existen hoy en día existen las carpetas que son en sobres o hace muchos años existen los conocidos sobres de Manila. Utilicen ese tipo de papel, de elementos, para evitar utilizar este ganchito. ¿Listo? ¿Cuál es la manera adecuada de quitar este gancho? Ustedes me van a decir, pues existe el sacagancho, pero hay personas que no saben utilizar el sacagancho tampoco. Creen que el sacagancho es la solución más fácil y que pues prácticamente el sacagancho les va a hacer todo el trabajo. Y no, ustedes tienen que ayudarle al sacaganchos. ¿Cómo le ayudan? Van en la parte posterior del documento, o sea, en la parte de atrás, cuando tienen el ganchito. Ustedes saben que ese ganchito tiene unas paticas que sí agarran como una garrapata al documento, ¿cierto? Que a veces cuando uno hace muy duro, las paticas vienen a dar hasta el frente. Otra vez. Entonces, van a la parte de atrás del documento muy suavemente, deben abrir esas paticas que queden abiertas, así. Cuando ya están abiertas, ahora sí van a la parte de al frente y con el sacaganchos cogen el ganchito y lo alan. ¿Listo? No es que porque, tengo sacagancho, entonces él ya me va a hacer todo el trabajo, no, porque si ustedes sin abrirle las paticas cogen el ganchito con el sacagancho y lo alan, lo que hacen es rasgar el papel y lo van a dañar. Entonces, es eso, ¿listo? Y pues el clip es un gancho muy útil, pero hay personas que no lo saben utilizar. Entonces dejan marcadas las hojas, rasgan la hoja en la parte superior, igualmente que este. Entonces, evítenlos utilizarlo, cualquier tipo de gancho, ¿listo? Y cualquier otro que se inventen por ahí, que en las papelerías encuentren cualquier tipo de gancho. ¿Listo? Y con respecto a la tinta, el Archivo General de la Nación sugiere que utilicen tinta seca color negro. ¿Listo? Recuerden que esto es para más que todo para las empresas públicas. Tinta color negro y más que todo cuando van a firmar, evitar esas tipo de tintas que contengan elementos especiales, como tintas en gel, tintas en aceite, que porque es que yo quiero firmar con este bolígrafo último que encontré en el mercado y que yo no sé qué, pues con el tiempo van a dañar el documento. Entonces, si van a firmar, firmen con la tinta, el bolígrafo normal o de pronto una pluma que es con tinta seca también, pero ya, nada más. ¿Listo? Porque, por ejemplo, si utilizan un bolígrafo a base de aceite, pues con el tiempo, ahí donde firmaron, va a aparecer una hoja calcante. Entonces, eso no queremos que pase con los documentos, ¿cierto? Entonces, evitar todo eso. Otra cosa es que ya vamos a pasar a hablar de la infraestructura. Como ustedes pueden ver, los documentos se agrupan unos con otros, o sea, se amontonan, se guardan unos con otros. A realizar esa acción, los documentos, aunque no crea, pero pues si pasa, los documentos empiezan a generar una temperatura. No es que los papeles estén vivos ni nada por el estilo, sino generan una temperatura por cuestiones de que están
guardados, acumulados con los demás documentos, generan una temperatura. Esa temperatura, aunque no lo crean, están entre unos 15 o 20 grados centígrados, dependiendo del lugar. Entonces, hablando ya de la infraestructura, para evitar todo eso y que de pronto los documentos empiecen a humedecerse por esa temperatura, ¿sí? A generar humedad y se vayan a dañar, entonces entramos a hablar de la infraestructura, que primero, el Archivo General de la Nación no puede estar en un lugar muy alto de la empresa. ¿Por qué? Porque entre más alto le va a pegar mucho más directo el sol. ¿Sí? Entonces eso va a generar que la temperatura aumente. Segundo, el archivo no puede estar en los sótanos. ¿Por qué? Porque llegase el caso que hubiese una inundación, hubiera una inundación, pues ¿qué pasa? Que los documentos se van a dañar. Listo, todos los papeles. Debe estar un poco más centrados. Además de eso, debe tener una ventilación artificial. Nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, nada por eso. Porque si no, se va a dañar todo el proceso que hizo el gestor documental. ¿Sí? Entonces, la ventilación artificial, ¿a qué hace referencia? A un aire acondicionado. Debe tener aire acondicionado, el cual pues va a generar que la temperatura baje y esos documentos que están ahí agolpados, guardaditos, no van a empezar a generar humedad. ¿Listo? Entonces eso, la limpieza, el mantenimiento, todo con relación a eso, pues debe ser muy constante para evitar que se acumule el polvo y la suciedad en los documentos. ¿Listo? Ustedes si en algún momento tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, por más bonito que es el día, que está soleado, acalorado, llévese en una chaqueta. Porque allá adentro hace frío, porque la temperatura oscila más o menos entre unos 12 o 14 grados centígrados allá adentro, si no es menos. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a esos tres? Mariana, exactamente. Para evitar, como les acabo de decir, como los documentos cuando están guardados generan una temperatura que oscilan entre unos 12 o 20, en unos 15 o 20 grados centígrados, la temperatura del lugar debe ser frío para evitar, para que esa temperatura pues baje y evitar que ellos empiecen a generar humedad, como yo diría, como a sudar entre sí y pues generar humedad y evitar generar humedad, porque si eso llega a pasar, los documentos se van a dañar. ¿Listo? Entonces, el lugar debe ser frío. Así estemos acá en la ciudad de Bogotá, así estemos en Boyacá, así estemos donde estemos, que sea la ciudad fría, igualmente deben tener un aire acondicionado que baje mucho más la temperatura. ¿Listo? ¿Listo, Mariana? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de la guía número 2. ¿Se acuerdan que nos teníamos pendiente esa guía? Que habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. Entonces, vamos a hablar o vamos a empezar con los archivos o los archivadores, más bien. Los archivadores. Existen los archivadores, hay varios tipos de archivadores. Está este archivador que es el horizontal. Ya lo agrando un poquito más para que lo puedan ver mejor. El archivador horizontal es un archivador que está compuesto normalmente lo hacen metálico, algunas veces lo hacen en madera, pero la mayoría de sus veces es metálico. Es un archivador de cajones que se abren horizontalmente, por eso es un archivador horizontal. Se abre horizontalmente los cajones, normalmente está compuesto por 4 cajones. El primer cajón tiene una llavecita que cierra todo el resto de los cajones de ahí para abajo.
mm, cada cajón tiene un índice donde pueden ustedes introducir un papelito o un cartoncito donde indique qué tipo de documentos están guardados en cada cajón. Dentro de los cajones tienen unas varillitas a los laterales donde se van a colgar las carpetas y de esa manera se evitan que dichas carpetas se deslicen dentro del cajón. Em, y ya, esas prácticamente son como las características de este archivador. Normalmente este archivador es el que utilizamos en las oficinas, el que tenemos al lado del escritorio, el que tenemos dentro del departamento en las empresas para utilizarlo para el archivo de gestión. ¿Listo? Para el archivo gestión o para tener en la oficina también utilizamos este tipo de archivo que es conocido como el folderama o un archivador tipo closet, que decimos también. Las puertas pueden ser plegables o corredizas o enrollables, como lo quieran mandar a hacer o como lo puedan comprar. La diferencia de este al anterior es que este tiene estantes los cuales se pueden modificar de acuerdo al tamaño que nosotros deseamos. ¿Listo? Es totalmente en metálico también. Y pues trae su candadito en la puerta para sellar, guardar esto, sellar el archivo. Eh, Encontramos este otro archivo o archivador, este otro archivador que este archivador es con relación a módulos o cuerpos que llamamos. Estos módulos se pueden mover de un lado hacia el otro, o sea, correr, tienen, tienen, ¿cómo se dice eso? Como corrediza en la parte de arriba o en la parte, es en la parte de arriba o en la de abajo, pero normalmente está arriba, donde se pueden correr fácilmente esos cuerpos o esos módulos. Igualmente tienen estantes, los cuales ¿qué? Se pueden modificar de acuerdo al tamaño que deseemos. Es pequeño, es utilizado para, digamos, un espacio pequeño. Y tenemos este, que normalmente yo creo que la mayoría lo conoce, si han tenido la posibilidad, digamos, de trabajar en la oficina, es el archivo principal de las empresas. Normalmente está así. Es este. Es similar al anterior, sino que este es mucho más grande. Es el que se utiliza para el archivo central, o sea, para el archivo principal de la empresa. Igualmente tiene módulos o cuerpos que se pueden mover de un lado hacia el otro, los estantes que se pueden modificar de acuerdo al espacio que queramos. ¿Listo? Encontramos los tarjeteros que son unas cajas metálicas o de madera para las tarjetas o las fichas. Tienen las guías alfabéticas para identificar qué, qué se encuentra, digamos, en cada cajita o sí, en cada cajoncito donde metemos las carpetas. Los ganchos legajadores, existen los metálicos y los plásticos. El Archivo General de la Nación recomienda que se utilicen los plásticos porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? La perforadora, que es para abrir los agujeros, las carpetas, que encontramos carpetas de todo tipo, tamaños y colores. En los archivos se utilizan mucho las carpetas de cartón porque las de plástico pues generan que los documentos empiecen, suden, o sea, generen la humedad que no queremos que generen. Entonces, normalmente se utilizan de cartón. Hay tamaño oficio, tamaño carta. En una de sus caras tiene una pestañita que sobresale, que es donde se puede marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. eh, y eso como tal. Tenemos las carpetas colgantes que son iguales a las anteriores, sino que la diferencia es que tienen unas varillas que van de extremo a extremo en sus caras de la carpeta y estas carpetas son las que se utilizan en el primer archivador que encontramos, que es de los cajones. Las carpetas colgantes son las que se utilizan ahí. Eh,
Los marbetes, que son como un tipo unos stickers que se colocan en las carpetas para identificar cuando se colocan las carpetas em, verticalmente, identificar por la parte del frente qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Y los legajos son un tipo de carpeta especial que es para guardar un volumen grande de documentos. Son como las carpetas de cartón común y corrientes, pero la diferencia es que las caras de las carpetas están separadas, ¿sí? Entonces, ese es para guardar, como le acabo de decir, volúmenes grandes de documentos y por ende em, el legajo o el gancho legajador no se utiliza el común porque no alcanzan a sostener todos los documentos que queremos y por ende se utilizan unos legajos que son como tipo de unos tubitos que atraviesan los agujeros de las hojas y tienen como unos tornillitos en la parte de abajo. Esos tornillitos se atornillan en la parte de atrás de la carpeta y cuando se necesita pues guardar más documentos, se desatornilla, digámoslo así, se saca la cara o la carátula de la carpeta de atrás, se guardan los documentos, vuelve y se pone la carátula y vuelve y se atornilla. ¿Listo? Es para grandes cantidades de documentos. Y los conocidos AZ, que son unas carpetas que también sirven para guardar volúmenes grandes de documentos. Son utilizados mucho más que todo en las oficinas. Em, Son en un material mucho más grueso, resistente, vienen en tamaño oficio, tamaño carta, tienen dentro un gancho legajador que viene pegado a la carpeta. Este gancho pues es a presión y pues facilita mover de un lado al otro los documentos y cuando se necesita pues sacar un documento es mucho más fácil. ¿Listo? Y ya. Esto con respecto a lo que dice la guía, pero también les voy a mostrar mm, este otro elemento que no está dentro de esa lista que acabamos de ver, que son las cajas de archivo o las cajas archivadoras. Estas cajas nos permiten organizar los documentos para abrir espacio en el archivo. Entonces, como podemos ver, dentro de la caja se guardan las carpetas para de esa manera abrir espacio en el archivo como tal, en el estante. Entonces, un ejemplo, yo tengo en el archivo una carpeta de las facturas de venta del mes de enero, una carpeta de las facturas de venta del mes de febrero, otra para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre del 2021. Pero yo necesito abrir espacio en el archivo, ¿sí? Porque necesito abrir espacio para las facturas de venta, las carpetas de este año. Entonces, ¿qué hago? Cojo todas las carpetas de las facturas de venta del año pasado, las meto en esa caja y por fuera coloco facturas de venta del año 2022, ¿sí? Y cierro la caja y la guardo por allá arriba, la pongo en el suelo por ahí en un huequito, ¿sí? Que de pronto encontremos y de esa manera abro espacio en el estante, en el archivo como tal, pero todavía no he, digamos, eliminado como tal esas facturas porque no puedo, pero ya queda mucho más ordenado y abro espacio en el archivo. ¿Listo? Entonces hay varios tipos, hay así, hay como en este estilo, hay en este otro estilo. Eso depende de cómo ustedes lo quieran manejar. ¿Listo? Entonces se llaman cajas de archivo. Esos son otro elemento. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud al respecto o todo quedó claro? Ok. Entonces vamos a pasar ahora a hacer la actividad. O sea, les voy a explicar qué deben entregar el día de hoy. Entonces les voy a activar acá la pregunta de una vez. 27.
Listo, van a su Classroom. Si no les aparece todavía la pregunta, actualizan la página hasta que les aparezca. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer el día de hoy? Van a hacer pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada una. Entonces, en pregunta número 4 damos clic sobre la pregunta. Vamos acá donde dice ver pregunta. Y dice que cuál es el objetivo. No de qué trata, sino cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 que hace referente a los delitos informáticos. Entonces, acá está el cajón de su respuesta, la redactan, el objetivo de la ley y cuando terminen de redactar dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. En la actividad deben hacer un escrito. Damos clic sobre la actividad número 4. Vamos aquí abajito donde dice ver instrucciones y abrimos el documento que nos indica qué debemos hacer. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 5 deben consultar cuál es el objetivo, no de qué trata, sino cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? La 594 del 2000. ¿Cuál es la ley 594 del 2000? ¿Quién anotó? Mm, señora, ¿quién iba a hablar por ahí? Alguien escuché como alguien. La ley 594 del 2000 es la ley general de archivo. Siempre acá. Ley 594 del 2000, ley general de archivo. Y pues ahí pues indica en esa ley pues todo lo que abarca y todo lo que debe o no debe hacer el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Segundo punto, consultar cuál es el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley 527? ¿De qué habla? A ver, ¿anotaron o no anotaron? Por lo visto no anotaron, ¿no? La ley 527 es la que habla sobre el comercio electrónico. ¿Listo? Entonces deben consultar el objetivo. Y aparte de eso, deben elaborar un resumen de los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces deben hacer un resumen sobre los cuidados que hay que tener. Entonces, todo eso lo hacen en tipo casi escrito, como si fuera un trabajo escrito en un Word. ¿Listo? Claro, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a computador. Listo. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes de cómo deben hacer las actividades o todo claro. Ish. Acá está. Ok, entonces para entregar, pues acá ya saben cómo entregar, está el cajón de tu trabajo, agregar o crear, suben el archivo y cuando esté cargado le dan clic en entregar. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces, mm, listo, entonces no siendo más, entonces vuelvo y pregunto, ¿tienen alguna duda, inquietud o todo claro?
Última pregunta. Ok, entonces damos por terminada la grabación. Recuerden, se quedan aquí conectados hasta que entreguen sus actividades. Si tienen alguna duda que les surja al momento de llevar a cabo las actividades, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo? Entonces damos por terminada la grabación. Recuerden, mañana a las 7 de la mañana, muy puntualitos. Y que tengan un feliz día.